¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo va? Otra vez aquí nuevamente, ya estuvimos a la mañana, ahora en la media tarde, recién en el comienzo de la tarde, aquí en Libre Opinión a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, a través de mi Facebook personal, carlosalfredo.decico, a través de la señal Red Adgentes. Estamos aquí nuevamente para informarlos, para trabajar, para entretenernos, pero entretenernos con buena información. Hoy la tenemos en el programa especial a la licenciada Juana de los Santos, que nos va a hablar sobre política internacional y dentro de lo que es la política internacional, precisamente las elecciones en Francia, la reelección del presidente Macron y a su vez qué tiene que ver esto con la seguridad en Europa, que es muy importante. Así que convocada a ella, ya la traemos aquí con nosotros a la licenciada Juana de los Santos, que le decimos muy pero muy buenas tardes. Juana, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar nuevamente contigo, más allá de estar en estudio los días sábados de 9 a 11 en Libre Opinión, en la señal Red Agentes, y que a su vez también la subimos a las redes sociales, YouTube incluido, canal de YouTube, siempre en Domingo Radio. Dicho todo esto, toda la publicidad pasada, te decimos muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó el domingo en las elecciones francesas, donde finalmente se impuso durante 5 años más en reelección el presidente Macron, finalizando el escrutinio con un 57,6% de los votos en favor del presidente francés. Y el resultado histórico, el crecimiento histórico de la derecha francesa de 42,4% de resultado para Marine Le Pen. Francia está más dividida que nunca, Carlos, y el escenario electoral es un escenario que realmente no tiene nada que ver con el escenario electoral de Francia de los años anteriores, ya que los partidos históricos franceses, el Partido Socialista y Republicanos, han tocado sus mínimos históricos en las urnas. El electorado francés en esta ocasión se ha dividido en lo que son las propuestas de derecha, estando no Marine Le Pen posicionada en la extrema derecha, eso lo encarnó el candidato Zemmour, pero las propuestas de Marine Le Pen, a diferencia de lo que fueron años anteriores, parecería ser que tienen muchísimos adeptos en Francia que están sosteniéndola, sobre todo propuestas que tienen que ver con la agenda interna de Francia. Recordemos que ya hemos tocado estos temas, pero recordemos que tiene que ver básicamente con el tema de la inmigración, el tema de la inflación, el tema de la economía, el tema de lo que es el costo de la energía y el tema de lo que es la edad jubilatoria francesa. Y por otro lado, el electorado se volcó hacia una propuesta de corte globalista, liberal y ecológica, encarnada por Emmanuel Macron, que de algún modo él consideró que esta victoria también es una suerte de plebiscito sobre todas sus políticas ecológicas. Pero bueno, vamos a ver un poco más en profundidad qué pasa a partir de ahora en Francia, a partir de esta elección. ¿Se termina todo? No, para nada. El 12 de junio, Carlos, tenemos la elección de la Asamblea Nacional Francesa. En la Asamblea Nacional Francesa se van a elegir 577 asientos. El presidente Emmanuel Macron tiene que conseguir 289 asientos para poder instalar cómodamente a su primer ministro. En principio, los analistas lo que creen es que el presidente Macron va a poder lograrlo, pero existe la posibilidad de que la oposición pueda de algún modo conformar algún tipo de alianza para colocar ellos el primer ministro en Francia, Carlos. Ajá. Yo creo que, y esto yo no soy un experto, pero creo que en Francia al menos, el triunfo de Macron tan amplio, si se puede decir de esta manera, es porque la gente se ha cansado de ver la agresión que tiene la izquierda
y que, bueno, la gente lo que quiere es vivir en paz, vivir con tranquilidad y con una seguridad jurídica, que si la comparo con la Argentina es un poco lo que está pasando, ¿no? Cuando uno ve la Ujú. tendencia de la gente, cuando uno ve estadísticas, cuando uno ve información, la derecha en la Argentina está volviendo a retomar poder, si se puede llamar de esa manera, en cuanto al pensamiento de las encuestas. Obviamente que Ujú. sabemos que las encuestas son números y que a la hora de la verdad de poner el voto es otra cosa, ¿no? Pero está demostrando Ujú. que la gente está un poco cansada de lo que es el populismo, no por el tema de repartir, justamente que yo creo que es necesario que la gente esté incluida dentro de un reparto más justo, de donde el nivel de pobreza descienda, pero la gente se ha dado cuenta que con este tipo de gobiernos, en vez de ser beneficiados con migajas, como en algunos casos, lo que están haciendo es cada vez insertarse más dentro de la pobreza. Y me parece que Francia, si bien tenemos diferentes formas de gobierno, es como que la gente está diciendo un poco basta, ¿no? Sí, de algún modo el voto ha sido lo que fue históricamente en estas últimas en las elecciones anteriores fue un voto anti-Le Pen. De algún modo Macron logró, digamos, convencer al electorado para que voten, digamos, en contra de Marine Le Pen, más que a favor de sus propias medidas, porque recordemos que también las políticas ecologistas del presidente Macron a los franceses les resultan demasiado caras, ¿no? Sobre todo esto expresado, digamos, en el costo de lo que implica a pagar o proyectarse hacia energías verdes. Ujú. Lo cierto, Carlos, es que hay un dato que llama muchísimo la atención y ha sido el dato de abstenciones, gente que no concurrió a votar o que ha decidido votar en blanco y es alrededor del 28% y realmente es un dato que es uno de los datos más altos, digamos, alcanzados en las últimas décadas en términos de abstenciones Ujú, sí, sí. y, y lo que demuestra de algún modo es que el país está muy dividido y que el voto de la Asamblea Nacional no va a ser un voto tan tranquilamente asegurado para el presidente Macron. En principio se cree que sí, pero existe la posibilidad de que la oposición se pueda unir y de algún modo le pueda ubicar la figura de un primer ministro al presidente Macron y así limitarlo en estos 5 años que siguen hacia adelante. Mira. Quien ya comenzó la carrera hacia el 12 de junio, Carlos, fue Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda francesa, que recordemos que en las últimas elecciones se llevó una tercera posición nada menos que con el 22% de los votos. Y esto tiene que ver con una porción del electorado francés que no se identifican ni con las políticas del presidente Macron, pero tampoco se identifican con las políticas de la derecha francesa o de la ultraderecha francesa de Zemmour. Eh, Malellón ya directamente, Carlos, picó en punta y está intentando lanzarse como primer ministro, como candidato a primer ministro, para poder conformar algún tipo de alianza o poder negociar de alguna forma y poder alzarse en cierto modo, beneficiarse con muchísimos escaños de esta elección, pero también con la negociación de mucha de su agenda política. Por otro lado, Carlos, si incursionamos directamente en lo que tiene que ver con la seguridad europea, la realidad es que los países miembros de la OTAN pueden respirar tranquilos, porque no van a haber grandes sorpresas con respecto a la pertenencia a Francia a la alianza defensiva. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se espera es una continuidad de las políticas del presidente Macron
en materia de seguridad en lo que concierne a la pertenencia de la Alianza Europea. No van a haber grandes cambios por ese área. Ajá. En cambio, Marine Le Pen, como dijimos anteriormente, lo que estaba proponiendo es una salida del comando militar de la OTAN. A mí me gustaría poder explicarle a tus oyentes, Carlos, esto lo que hubiera significado para la seguridad europea. Como ustedes saben, la alianza militar tiene un comando militar central y tiene recursos militares, tropas, que cada país compromete para que formen parte de la alianza estratégica. Ahora bien, esos recursos son manejados por el Comando Militar Central de la OTAN. Ajá. La salida de Francia de la OTAN, ¿qué hubiera significado? Bueno, en principio Francia hubiera quedado comprometida con la seguridad europea, pero de una forma independiente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Francia hubiera salido del Comando Militar Central de la OTAN, hubiera manejado, en caso de que Marine Le Pen hubiera sido declarada ganadora, hubiera manejado la asignación, digamos, de seguridad de Europa desde un comando independiente francés. Y esto, Carlos, vale la pena decirlo, generó muchísimo resquemor en algunos antiguos aliados internacionales que miraban con simpatía a Marine Le Pen, sobre todo sectores conservadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Marine Le Pen en los últimos años también tuvo un gran acercamiento hacia el Kremlin. Y de algún modo la salida de Marine Le Pen del comando central, del comando militar central de la OTAN, lo que hubiera significado es que Marine Le Pen podría haber tenido algún margen de negociación directa con Vladimir Putin en lo que se refiere a la ubicación de tropas en territorio europeo para básicamente manejar la seguridad europea. En otras palabras, ella hubiera negociado quizá directamente con Putin dónde ubicar o dónde no ubicar ciertas tropas en territorio europeo. Y esto potencialmente hubiera tenido un impacto tremendo en lo que se plantea en cuanto a seguridad de Europa en este panorama. Eso es importante explicarlo porque mucha gente por ahí no entiende por qué de repente algunas personas que antes apoyaban a Marine Le Pen del ámbito conservador de repente dejaron de apoyarla o de repente la miraron con un poco más de resquemor. Claro. Es importante poder aclararlo porque esto tiene que ver básicamente con el tema de la seguridad europea. Recordemos siempre que el repliegue de Rusia de Ucrania no significa que Rusia se esté retirando, lo que significa es que Rusia está repensando su estrategia híbrida y está repensando, digamos, en qué nuevas zonas europeas, digamos, en donde no se encuentre con la presencia de la OTAN, va a intentar introducir sus tropas. Bueno, Con lo cual, acá ya le abrieron la puerta a Putin, le dijeron que tenía las puertas abiertas. tremendo error de la Cancillería haber asistido a esa reunión, Carlos. Y Lo hemos dicho y esto a veces tiene que ver con no poder interpretar previamente algunas señales y poder darles la interpretación seria que y corresponde. bueno, La Argentina, sí. cuando no hay gente de carrera, gente con capacidad de discernimiento de lo que es la política internacional, los protocolos y demás, se cometen este tipo de errores, ¿no? Ujú, Y no tener, ujú. obviamente, no tener una direccionalidad en lo que hace a política exterior de, ¿cómo podría decir? De ingresar, no estar dividiendo en que estos son amigos y estos son enemigos. Realmente, si un país quiere crecer, tiene que tener políticas abiertas, resguardando obviamente su territorio, su capacidad de poder discernir, más allá de las ideologías con quien trate. En este caso, Ujú. abiertamente, el gobierno tomó un giro, o tomó partido por Oriente, llamémosle de alguna manera, en detrimento de Occidente. Y ahí se nos cierran las puertas comerciales, más teniendo en cuenta que Argentina no tiene posibilidad de créditos,
que el Fondo Monetario ha hecho un esfuerzo para salir del contexto, más allá de que tal vez se equivocó con lo que le dio a Macri, pero que el presidente de Estados Unidos, Biden, apoyó el arreglo, un arreglo que es muy difícil de cumplir, ya están hablando de reestructurar el acuerdo, porque obviamente no se va a poder cumplir. Entonces, bueno, esos son todos errores de falta de planificación de lo que son las relaciones exteriores. Pero bueno, es un comentario nada más que me surge. Yo no soy especialista, ni mucho menos, ¿no? No, por supuesto, no importa quién esté gobernando Estados Unidos, lo cierto es que la seguridad hemisférica de todo el continente es muy importante. Entonces, a veces poder asesorar al presidente en cuanto a el nivel de sensibilidad, el nivel de fibra de nervio que pueden tocar determinados comentarios, realmente tiene que ser materia de repensar algún tipo de situación en Cancillería, ¿no? O sea, no es broma meterse con la seguridad estratégica del continente. No son comentarios que, digamos, puedan pasar, no solo desapercibidos, sino que son comentarios que generan una alarma. Vamos a hacer, no nos vamos a abrir tanto del tema de Francia, pero vamos a hacer una sola mención, Carlos. Recordemos que entre otras cosas, Rusia utiliza ejércitos irregulares para invadir países. O sea que tranquilamente, digamos, cuando un presidente dice abrimos las puertas, ¿a qué le está diciendo abrimos las puertas exactamente? Ujú. No hay que ser impreciso con ese tipo de declaraciones, no hay que ser para nada impreciso y hay que observar muchísimo este contexto internacional, porque es un contexto en donde lo que estamos viendo son actores que de repente se vuelven muy malignos, como es el caso de Rusia. Rusia se ha vuelto maligna a nivel de Corea del Norte, Carlos. Sí. Entonces, la realidad es que hay que tener muchísimo cuidado de con quién hacemos nuestras alianzas estratégicas y hay que tener muchísimo cuidado del margen de maniobra que damos a estos estados o a estos actores. Es una cuestión muy sensible, pero lo que requiere básicamente es que en las declaraciones hay que ser menos rimbombante, por decirlo de algún modo, y tampoco en la política exterior sirve esto de me voy con el del enfrente para tratar de sacarle el acuerdo con el Fondo de Estados Unidos. O sea, realmente no sirve. Ese tipo de relaciones entre países no sirve. Las relaciones entre países tienen que ser serias y constructivas. Ujú. Uno no puede convertirse en una amenaza externa. Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de declaraciones que se hacen. Pero bueno, ahora vuelvo un poquitito para Francia. Y básicamente al tema de seguridad militar, que es esto que estuvimos hablando recién, Carlos, vamos a sumar otro tema que es muy importante y que tiene que ver con la energía, ¿sí? Acá es donde puede venir el punto más sensible para Francia. ¿Por qué? Porque Francia puede llegar a quedar, digamos, en una situación muy similar a la situación de Alemania, que es que ambos países, de algún modo, lo que están buscando es tener algún tipo de independencia o de margen de movimiento en cuanto a sus políticas energéticas, sobre todo para no perjudicar a sus industrias, pero en este caso, en el caso francés, puede llegar a ser sobre todo para conformar a un electorado que actualmente está muy dividido. Y en este sentido, recordemos o repasemos las propuestas de Marine Le Pen, que fue básicamente bajar dramáticamente los impuestos sobre la energía, o sea, bajarlo de un 20%, si no me equivoco, hacia un 5%, o sea, una disminución muy dramática. En el caso de Macron, Carlos, Macron tiene otro tipo de horizontes. Macron quiere cumplir con las metas del Acuerdo de París, metas que, dicho sea de paso, son muy ambiciosas en términos de reducción de huella de carbono, en temas de movimientos hacia energías verdes. Y básicamente esto en principio a los franceses les resultaría carísimo, ¿sí? Con lo cual el tema del costo de la energía va a tener un peso muy grande en estas elecciones del 12 de junio.
pero también veamos un poco o analicemos un poco cuáles son las propuestas. O sea, en principio, ambas propuestas hacen como un paso hacia mediano plazo de algún modo en el gas ruso. Es inevitable que de algún modo intenten conciliar las posiciones con Rusia para obtener un gas más barato. Esto, si de algún modo lo que se pretende es tener un menor impacto sobre el bolsillo de los franceses. Claro. Ahora bien, ¿cuáles serían las principales diferencias entre ambos candidatos? Básicamente que Macron hacia largo plazo quiere ir hacia políticas verdes, hacia energía eólica, hacia energías que a los franceses les van a resultar carísimas y básicamente alrededor del 2040 Emmanuel Macron pretende no depender en absoluto ni del petróleo ni del gas. ¿Qué pasa con Marine Le Pen? Bueno, Marine Le Pen quiere hacer el camino inverso. Marine Le Pen lo que se está fijando es una cuestión del bolsillo de los franceses y lo que pretende justamente es darle más lugar a este tipo de energías tradicionales para que justamente el impacto en el bolsillo de los franceses y de la economía francesa sea menor. Eh, ambos liderazgos, vamos a decirlo de algún modo tienen algún tipo de política de acercamiento hacia Rusia. En el caso de el presidente Macron, lo que pudimos ver es que él apeló a su rol de líder conciliador, yendo a dialogar al Kremlin o tratando de buscar algún tipo de solución para negociar entre Rusia y Ucrania, para Emmanuel Macron de algún modo afianzar su liderazgo como líder europeo es importante y Emmanuel Macron lo que busca es justamente la consolidación de la Unión Europea. En cambio, Marine Le Pen lo que está proponiendo es una Francia completamente independiente, una salida de la Unión Europea, pero esta salida de la Unión Europea también contempla negociar en lo que respecta a la seguridad europea de una forma un poco más independiente. Macron también tiene algunas situaciones de querer modificar la seguridad europea. Él ya se ha manifestado en favor de que la seguridad, de que haya alguna defensa de Europa o de que la defensa de Europa esté solamente en manos de europeos, pero esto básicamente hoy por hoy es irrealizable ya que Estados Unidos es quien carga con el mayor costo de la defensa europea, Carlos. Sí, obviamente que el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Y Uh -huh, Europa ha sufrido dos guerras mundiales uh devastadoras, -huh, en las cuales han muerto millones de personas. Y obviamente la presencia de Estados Unidos trae, digamos, que equipara la balanza con lo que puede ser tanto Rusia como China, ¿no? Que también son dos uh potencias. -huh. Y entonces están en un equilibrio. Europa quedaría disminuida si, por ejemplo, Estados Unidos no estuviera en la OTAN. Como vos dijiste, Claro. es el que el mayor financiamiento viene de la parte de Estados Unidos. Lo que sí que Uh -huh. como persona no belicista, yo creo que siempre uno dice que las armas las carga el diablo y las descarga un tonto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado en años anteriores, no solamente en las dos guerras que hubo mundiales, sino también la guerra del Golfo, la guerra de los 100 días. Bueno, hay un montón que han pasado durante el siglo XX, solamente siglo XX, no hablemos del XIX para atrás. Y yo creo Uh -huh. que todo lo que es armamento tendría que ya descartarse, y somos personas conscientes, somos seres humanos razonables. Esto se tendría que solucionar mediante el diálogo, ¿no? Y no, porque yo tengo tantas bombas, yo tengo este, tantas ojivas nucleares o como dijiste vos, fuerzas irregulares que no son ni más ni menos que mercenarios, ¿no? Uh Entonces, -huh. pensemos que, por ejemplo, hay un continente que tiene una necesidad bárbara, que es África, y que deberíamos prestar nuestra ayuda a aquellos países que están en condiciones de hacerlo para que África tenga
un desarrollo conveniente. Hay países también de Oriente que son países muy pobres y que más allá de sus creencias y demás, también necesitarían la ayuda. Pero bueno, estas son cosas que, bueno, no tienen nada que ver con la política que vos estás hablando de Francia, pero que son ideas que se me ocurren a mí, ¿no? Están buscando un Claro. equilibrio. Le Pen acercarse, digamos, a Oriente, a la parte de Rusia, cuando evidentemente, aparentemente, y esto que lo vamos a hablar el sábado en el programa, Putin tiene una idea Ujú, expansionista, ¿no? Pero una expansión ujú, de la cual no le importa absolutamente nada la vida de la gente, porque atacar hospitales no es querer conquistar, no, 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 no. sino es, yo creo, está tomando un revanchismo, porque él pensó que de una semana estaba sentado en el medio de la ciudad de Ucrania dando órdenes, y le fue todo lo Ujú. contrario, no esperaba la reacción del pueblo ucraniano, ¿no? Y sobre todo un pueblo que está unido a Rusia, porque acá hay gente ucraniana que tiene familiares rusos y viceversa. O sea que es una Ujú. guerra cruel, cruel, despiadada y sin sentido. El único sentido que le encuentro son las riquezas que Ucrania tiene y que Putin no quiere pagar los royalties que tiene que pagar para que pase el gas por allí, etcétera, 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 ¿no? Pienso, No, creo. sí, sí, totalmente. Mira, yo lo que creo, Carlos, es que lamentablemente esto es un gran retroceso en la comunidad internacional, porque, a ver, convengamos que Rusia es una potencia, no es cualquier país. Yo creo que hay un retroceso enorme, como vos bien estás señalando, entró en un proceso expansionista casi planteado como en el siglo XIX, o sea, es irrisorio lo que está haciendo. La comunidad internacional tiene leyes, tiene diplomacia, la comunidad internacional se entiende hablando. A veces con el tema del uso de las armas, bueno, yo tengo como referencia a Ronald Reagan, ¿no? O sea, la paz a través de la fuerza. A veces uno dice, es una contradicción a veces, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que haber tantas armas? Y si del otro lado tenemos malos actores, como es este caso, lamentablemente, si las armas, si los buenos no tuvieran armas como para poder disuadir, probablemente la situación sería mucho peor, pero sí es cierto que en un mundo con tanta necesidad, con tantos niveles de miseria, realmente es una contradicción enorme que habla de nosotros como humanidad, ¿verdad? Ujú. Eh, habla de algo muy triste, habla de algo muy triste. Y básicamente yo siempre digo que las defensas bien entendidas, viste que la semana pasada también hablamos del Atlántico Sur, hablamos de nuestra defensa, hablamos de las defensas en generales, las defensas son defensas que tienen que ver con los ejércitos bien entrenados y tienen que ver con la disuasión, o sea, tienen que ver con nunca llegar a utilizar la fuerza, Ujú. con nunca llegar a utilizarla. Los países democráticos, los países responsables, Carlos, hacen más hincapié en este uso pacífico de la fuerza que en el uso de la fuerza por motivos expansionistas. Y Ujú. creo que nosotros, ¿te acordás que lo dijimos en uno de nuestros encuentros del sábado? Que en Occidente, los países democráticos de Occidente no necesitan apuntarle con un cañón en la cara a nadie para convencerlos de que se vuelquen hacia su esfera de influencia, Ujú. simplemente con apertura económica, con comercio, con leyes, con derechos humanos, con respeto. Simplemente con eso basta para que un país quiera volcarse hacia la esfera de influencia de los países democráticos de Occidente. Sí, sí. Eh, Vos hablabas de las armas, ¿no? Que yo soy contrario, pero en el caso argentino, por ejemplo, tenemos que la flota china nos está dentro de tantas, ¿no? Nos está depredando nuestro Uh -huh. mar y nosotros no tenemos cómo combatirlo. Y no estoy hablando de tirarle misiles, sino que no tenemos aviones como para hacer la investigación correspondiente para tener los barcos, informar a los barcos, guardacostas, eh, dónde están pescando para disuadirlos y que salgan del límite continental argentino, nuestra plataforma Uh -huh. continental. Este, por falta de presupuesto, por desarme de las Fuerzas Armadas
Y creo que ahí también estamos cometiendo un gran error de no cuidar nuestro territorio, porque yo le recuerdo al público que el mar argentino ocupa prácticamente, y si no es más grande, todo el territorio de tierra que la Argentina tiene en kilómetros cuadrados, donde hay una inmensa riqueza que Argentina está desperdiciando y que podrían tener esos fondos que está desperdiciando, podrían estar engrosando las reservas del Banco Central. Y no estoy hablando solamente de la pesca, porque en el mar no solamente hay peces, también en el mar se puede generar energía eléctrica, hay minerales, se puede explotar algo que nosotros tenemos y que no explotamos, que es el petróleo y el gas. En la plataforma continental argentina, más allá de los ecologistas y demás, si se toman las precauciones del caso, se puede extraer este oro negro que tenemos guardado, que vale tanto y que acá en la Argentina se paga a la mitad de lo que es el barril internacional. Por eso que a veces hay faltante, porque los productores le conviene exportar y no vender internamente. Ese es un gran problema también que el gobierno tiene que solucionar, tiene que blanquear de una buena vez por todas los precios. Hay que pagar el ajuste, por supuesto. Va a haber que pagar el ajuste y el precio político, pero no podemos seguir de esta manera. Pero este no es tema tuyo, es un comentario mío. Pero recuerdo también que Argentina le abrió las puertas a China y hay una base que dicen que es meteorológica. Yo dudo. Yo dudo. Pero bueno, estamos así, veremos. Macron en su momento lanzó una nota muy fuerte hacia la izquierda y yo creo que eso tuvo mucha repercusión, no solamente en Francia, sino a nivel mundial. Completamente, Carlos, completamente de acuerdo. Hace falta mucha voluntad política y hace falta mucho patrullaje en nuestra plataforma. Bien. Bueno, Juana, el día sábado ya estás invitada como sos panelista permanente en Libre Opinión, allí en los estudios de Radio Adgentes. Los sábados estamos de 9 a 11. Le vuelvo a repetir a la audiencia, saliendo por radio, como una radio común de web. A través, usted busca en Google señal Adgentes y ahí sintoniza la radio. O si nos quiere ver y escuchar y de paso nos adopta a través de las redes sociales, ya sea Facebook, en Siempre en Domingo Radio, mi Facebook personal, y luego lo ven en el YouTube, en el canal de YouTube, Siempre en Domingo Radio. Que le pido que se suscriba, suscríbase. Bueno, Juana, ha sido un gusto, un placer, gracias por tu tiempo. Agradecido No, ha sido. la agradecida soy yo. No, todo muy clarito. Así que Dios mediante, nos encontraremos el sábado allí en el estudio de la radio. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos, Carlos, y un saludo también para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. No, por favor. Pasaba la señora, la licenciada, Juana de los Santos, por nuestro programa, por Libre Opinión, por la señal red, la señal Adgentes, y el día sábado, como ya les dije, estaremos en estudio con todo el equipo de Libre Opinión para brindarle la mejor información y el resumen semanal. Nos estamos encontrando. Hasta entonces, nos vemos. Ha sido un gustazo estar otra vez con ustedes. Chau, nos despedimos. En cualquier momento de la semana podemos llegar a tener otro programa especial. Ahí aproveche para ver, mire toda la producción, todos los cartelitos que me puso. Aproveche para sintonizarnos, para vernos. Y el sábado estamos nuevamente. Y si no, en la semana se va a enterar por los adelantos que ponemos en las redes sociales. Un gran abrazo para todos, que la pasen muy, pero muy bien. Hasta luego. Chao.